Si tienes un control de PlayStation 4 como este o de algún otro modelo o consola y a la hora de jugar tu personaje o la cámara se mueven solos, entonces este video es para ti. Hoy te mostraré la forma de arreglar este problema de manera definitiva, resolviendo el problema desde el origen. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Yáñez Stage. El día de hoy vamos a ver cómo reparar el famosísimo drift, que es el que está apareciendo mucho en los controles de PlayStation. He estado viendo tutoriales aquí en YouTube donde mencionan algunas personas que reseteando, este es el control, reseteando en la parte de aquí con una aguja o con algo que se puede introducir aquí, de esa manera se resetea el control y pues ya queda funcional, pero esto no siempre aplica y de hecho en la mayoría de las veces no aplica, porque esto lo único que hace es resetear el control en caso de que se trabara o algo así, ¿no? También otra cosa que veo es que en la parte de adentro de las palancas, ¿no?, lo que hacen es meterle aceite, le meten lubricante WD-40 o algún otro tipo de lubricante líquido. Dicen que limpiando toda la orilla de la palanca con un hisopo con alcohol o con algún limpiador, con eso queda, pero no, esto es totalmente falso. Entonces en este video vamos a ver la manera definitiva para arreglarlo, ¿no? Eliminar el problema de raíz sin estar sopleteando con aire, que también es otra de las formas que vi. Pues sin más que decir, vamos al tutorial del video y quédense para que vean el resultado final. Primero iremos a nuestra computadora y en el navegador iremos al link que te dejaré en la descripción de este video. Esta página es un probador de controles en tiempo real, la cual te permitirá checar el estado de tus palancas y en qué eje o ejes se encuentra un posible movimiento involuntario o drift, como comúnmente le llaman. Solo tienes que ir a la página y conectar tu control al ordenador con el cable USB. Bastará con oprimir cualquier botón o mover alguna palanca para que nos muestre el estado del control. Así podrás tener la certeza de qué palanca y qué ejes deberás ajustar para resolver el problema. Este probador también sirve para ver si te está fallando algún botón, por si de paso quieres arreglar alguno. Antes de comenzar con el control debemos tener a la mano algunos instrumentos sencillos de conseguir. Para comenzar utilizaremos un desarmador pequeño de punta de cruz, un poco de alcohol isopropílico y algunos hisopos. Otros instrumentos los iré mencionando a lo largo de este video. Comenzaremos a desarmar el control retirando 4 tornillos que se encuentran en la parte trasera. Hecho esto, tomaremos el control en la posición que ves en pantalla y con mucho cuidado y un poco de fuerza trataremos de abrir el control, ayudándonos con los dedos de la mano izquierda hasta que las dos partes del control queden separadas. Hay que hacer esto con precaución para que no se rompa el plástico superior o el conector del centro de carga al control. Continuaremos retirando el conector blanco y retiramos la batería. Habrá un tornillo interno, lo retiramos. Con esto quedará al descubierto la parte trasera de la placa principal del control. Ahora, de manera opcional, con una pequeña brocha podremos limpiar el control de residuos de polvo o pelos que estén regados dentro del control. Si tienes mascotas, sus pelos pueden irse acumulando dentro del control con el paso del tiempo. Así que es importante retirarlos para garantizar el buen funcionamiento del control. Ahora, removeremos el conector que se encuentra en la parte superior de la placa del control. Así podremos separar la parte frontal de los circuitos. Procedemos a limpiar la membrana de los botones con la brocha y al terminar desmontaremos con cuidado la placa principal del control de su base. Para retirar los capuchones de las palancas solo basta con tomarlos y jalarlos hacia arriba.
Así ya tendremos al descubierto toda la placa principal y las palancas, las cuales son las que vamos a reparar para quitar el famoso drift de raíz. Limpiamos de nuevo un poco con la brocha y comenzaremos con la reparación. Para esto puedes utilizar una púa o plumilla de guitarra que sea de aluminio y que esté muy delgada. El problema radica dentro de estos cuadritos color verde que se encuentran a los lados de las palancas, llamados potenciómetros. Cuando estos se llenan de polvo o suciedad, comienzan a dar problemas de drift o movimientos involuntarios. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la púa de guitarra y vamos a introducirla con cuidado, como ves en pantalla, para despegar el recuadro verde de la palanca. Una vez abierto el recuadro verde, podrás observar una pequeña pieza plástica circular. Esta tiene una lámina muy fina de cobre del lado frontal. Hay que tener mucha precaución a la hora de manipularla para no estropear esta pequeña lámina. Con una aguja vamos a retirarla para poder limpiar el interior, ya que ahí dentro es donde se origina el problema cuando se ensucia esta parte. Ahora tomaremos un hisopo y mojaremos un extremo con el alcohol isopropílico. Con este comenzaremos a limpiar la parte interna del potenciómetro. Después, con el extremo seco del hisopo comenzaremos a secar cualquier residuo de alcohol que pueda quedar. Puedes repetir este proceso hasta asegurarte de que el interior del potenciómetro está completamente libre de suciedad. Después de limpiar el interior del potenciómetro, procedemos a limpiar la pequeña pieza de plástico, limpiando con muchísimo cuidado la delgada lámina que tiene. Al terminar de limpiar, volveremos a colocar la pieza plástica en su lugar. Hay que asegurarnos de que quede en la posición correcta, y es con la punta de la laminita hacia arriba. En la siguiente imagen te muestro cómo debe ir. Y listo, con algo de presión volvemos a cerrar el potenciómetro como estaba y verificamos que se mueva con normalidad. Si el problema lo tienes en los dos ejes de una misma palanca, puedes limpiar el potenciómetro de al lado de la misma forma. Aquí te muestro más de cerca cómo limpiarlo. Con la aguja puedes quitar los residuos de pelusa que deja el hisopo. Hay que asegurarnos de dejar completamente limpio el potenciómetro antes de cerrarlo. Ya con los potenciómetros de las palancas limpios, no queda más que cerrarlos y volver a armar el control. Por último, volvemos a checar el control en la computadora o con algún juego para verificar que el control está en óptimas condiciones y que el drift haya desaparecido. Y misión cumplida, el control ha quedado perfectamente funcional y listo para más horas de juego. Como pudieron ver, el control quedó perfectamente funcional, bastante bien. Si quieren un video más detallado de lo que es la limpieza, pueden comentármelo aquí en la caja de comentarios. Y yo con gusto les voy a estar haciendo el tutorial de lo que es la limpieza para el ajuste de los botones, ¿no? Si los videojuegos te gustan y el contenido que hago también, te invito a que le dejes un like a este video, a que lo compartas con tus amigos y a que te suscribas a este canal, ya que de esa manera a mí me apoyarías bastante a que siga haciendo contenido de este estilo para ti. Sin más que decir, yo me despido, yo soy Yáñez y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.